Última Vuelta Ciclista Internacional a los Valles Mineros. Álvaro Pino, que reaparecía en el ciclismo profesional, Lale Cubino, Fabio Parra, Mateo Hermans, Pedro Delgado o el holandés Gerjan Tenuis, máximo favorito para anotarse el triunfo final, eran algunas de las figuras que se dieron cita en la mañana de ayer en el Berrón. Un primer sector de 114 kilómetros en línea entre el Hotel Samoa del Berrón y Mieres, que habría de desencadenar las primeras batallitas. Decimos batallitas porque algunas de las escapadas que se produjeron fueron rápidamente neutralizadas, pero ello hizo que el pelotón marchase a gran velocidad, casi 41 kilómetros a la hora, para plantarse en Mieres a la hora prevista por la organización. Y allí, sprint. El primero, John Talen, va a ser el primer líder de la Vuelta Ciclista a los Valles Mineros en su 27ª edición, y con 14 segundos ese primer grupo de ventaja sobre un segundo grupo en el que se encontraba el favorito, insistimos una vez más, Gerjan Tenuis. Por la tarde, y pese a que este segundo sector que se iba a disputar sobre 58 kilómetros y medio comenzó a las 5 de la tarde, el sofocante calor hizo que los corredores ahorrasen sus esfuerzos de cara a las próximas y dificilísimas etapas, la de mañana y la de pasado mañana. A las 5, pues, los 116 corredores inscritos para la prueba tomaron la salida para las 15 vueltas al circuito que tenían que recorrer en las calles mirenses. En la quinta, ahí le vieron al fondo, Lale Cubino se bajaría de la bicicleta y abandonaría. Parece ser, sin embargo, que este abandono no pone en peligro su participación en el próximo Campeonato de España, el domingo que viene, ni tampoco en el Tour de Francia, donde su ayuda será del todo inestimable para su compañero, el colombiano Fabio Parra, uno de los hombres que va a disputar, sin duda de ninguna clase, los puestos privilegiados en la gran ronda francesa. La velocidad en esta oportunidad, en este segundo sector, descendió vertiginosamente en comparación con el primero de los disputados en el día de ayer. Los 114 kilómetros de la mañana se recorrieron a un promedio de casi 41 kilómetros a la hora. Al contrario que en el primer sector, por la tarde, ninguno de los corredores intentó la fuga en solitario. Las 15 vueltas se dieron en pelotón y, por lo tanto, estaba previsto el sprint en la llegada. Los corredores del PDM y de Buchler, sobre todo, dominaban la cabeza de carrera, no permitiendo ninguna alegría, porque son sabedores de que en sus filas se encuentran los mejores sprinters. Así pues, en grupo iban a llegar a la última de las vueltas de este circuito urbano y, por lo tanto, era previsible el sprint que se iba a producir. En efecto, así fue, con discusión, y hubo que recurrir incluso a la foto finish para dilucidar el ganador. Sin embargo, nuestra cámara, perfectamente instalada, va a dejar claro quién fue el primero en cruzar la línea de llegada en este segundo sector. Allí se producían noticias como la de la renovación de Iñaki Gastón, un año más por el Grupo Deportivo CLAS, que por lo tanto la próxima temporada intentará un nuevo asalto a la conquista de la Vuelta a España en primer lugar y del Tour de Francia. Esperemos que pueda entrar por su propia puntuación y no por invitación el conjunto del CLAS Cajas Tour. En las calles de Mieres, pues, se iba a producir, en la calle Teodoro Cuesta, frente al ayuntamiento, el sprint. Ahí le tienen ustedes. Y como el holandés de la Buchler, De Clercq, gana a Schurer justo en la misma raya. Observen en la repetición y en el congelado la rueda adelantada del corredor holandés. Sin embargo, no sirvió para quitarle el jersey amarillo conquistado por la mañana al PDM John Talen, primer líder de los Valles Mineros 1990.